Un saludo muy cordial y caluroso para todas las personas que han sintonizado el programa Me Gustaría Saber en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una pregunta supremamente importante que surge muy frecuentemente. Pero antes de eso, quiero mencionarles algo sobre nuestro programa, si es que está sintonizando por primera vez. Si es que este es un programa de preguntas y respuestas. Ustedes tienen la opción de enviarnos las preguntas y nosotros con mucho gusto haremos la investigación y entonces contestaremos en el aire la pregunta si es que la pregunta tiene contestación. Quiero darles la dirección a donde pueden escribir sus preguntas. Lo van a ver en pantalla, tv@zoomtv.org, repito, tv@zoomtv.org. Tengo conmigo a un pastor, no solo pastor, sino erudito. No, no es cierto. Yo sabía que iba a tener esa reacción, pero aprecio mucho su conocimiento bíblico, muy amplio. Nos acompaña regularmente aquí el pastor Luis Fernando Manrique, pastor también aquí en California, aunque a 3 horas de acá. Viene de vez en cuando para grabarse varios programas y siempre es un placer, pastor, tenerlo aquí con nosotros. Gracias, pastor. Y antes de comenzar a tratar esta pregunta que podríamos decir explosiva, vamos a tener una oración. Perfecto, vamos a orar entonces, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, de verdad que estamos agradecidos contigo por tanta oportunidad que nos brindas de crecer en tu amor y en tu palabra. Somos privilegiados, Señor, cuando muchas preguntas llegan y eso nos hace seguir investigando y seguir creciendo. Así que bendícenos al pastor Bor en primer lugar, a tu siervo, para que podamos responder acertadamente cada inquietud. Bendice a todos los que nos ven donde quiera estén, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas y que ellos puedan prepararse para muy pronto, cuando Cristo venga en gloria, ir a vivir contigo por los siglos de la eternidad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, la pregunta que tenemos hoy, no la voy a leer porque tiene varios elementos, pero voy a dar la idea básica. Es sobre la Navidad, la celebración de la Navidad. Y básicamente la pregunta es, ¿acaso la celebración de la Navidad no es una costumbre pagana? Y también menciona el asunto del árbol de Navidad. ¿Acaso tener un árbol de Navidad no es una práctica pagana? La iglesia adventista muchas veces ponen árboles y muchos de los miembros celebran la Navidad en honor al nacimiento de Jesús. ¿Qué podríamos decir en cuanto a la fecha que se usa para el nacimiento de Jesús y en cuanto al asunto de la celebración de la Navidad, pastor? Bueno, muy bien. Ahí hablemos primero de la fecha. Nosotros podemos estar seguros que Jesús no nace un 25 de diciembre. Sin embargo, hay algunos hombres que han hecho cálculos de tiempos con algunos argumentos que ellos creen que son bíblicos y han llegado, han propuesto esa fecha, ¿no? Y voy a hablar quizás de algunos de esos hombres ahora. Pero quiero decirles que hay mucha evidencia en contra de que sea esa fecha. Por ejemplo, una de las evidencias es que sería una locura que un emperador hubiese enviado a la gente que fuera a sus lugares en una época de frío. Nadie va a querer, ningún emperador, ningún gobernante va a querer exponer a la gente de esa manera. Y para esa época, el 25 de diciembre, pues ya hace suficiente frío como para poder estar viajando, ese viaje de recorrido. En esa época hasta cae nieve en Jerusalén, sí, por supuesto. Y en Belén, que queda más o menos al mismo nivel. Por supuesto. El recorrido que tenía que hacer José y María era de unos 140 kilómetros para poder llegar a Belén y para poder empadronarse. Por supuesto, sabemos que la profecía decía que Jesús tenía que nacer en Belén. Y para que la profecía se cumpliera, pues obviamente Dios puso en el corazón del emperador que hiciera que la gente se empadronara en sus pueblos, ya que José, que era de Belén, pues debía venir ahí para que pudiera nacer obviamente el niño y se cumpliera la profecía. Pero
no se ve no se ve claro que eso fuera así. Así que no creemos, ese es un argumento para decir que no es posible que haya nacido un 25 de diciembre. Pero hay algo más, pastor. La Biblia también habla de que los pastores estaban pastoreando sus rebaños en la noche. Y pastorear los rebaños en la noche implica que el clima tiene que ser mucho más agradable, tiene que ser un poco más cálido, pero no con el frío que estuviera haciendo en esa época. Los rebaños estarían cercados y los pastores no se estarían exponiendo a ese frío en la noche como la palabra de Dios lo declara, ¿verdad? Sí. Así que podemos mirar quizás algunos textos de la Biblia que nos muestran eso. Lucas 2, 1 al 3, por ejemplo. Lucas 2, 1 al 3, Ok. que habla del nacimiento de Jesús, pastor. Vamos a leer Lucas 2, 1 al 3. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Es como un censo. Un censo, sí. Este primer censo, ahora usa la palabra censo, se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Muy bien. Y luego ahí dice que José subió desde Galilea, tuvo que venir a Belén, ¿verdad? Así que aquí ya está claro. No tiene mucho sentido que se haya hecho en tiempo frío. Y más adelante hablamos acerca de los pastores. Versículo 8. Versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Así que estos dos argumentos nos dejan ver que es muy difícil que haya nacido Jesús un 25 de diciembre. Sin embargo, hay algunas cosas más. Por ejemplo, yo quisiera decir que esta persona, y aquí lo tengo, quiero compartirlo con ustedes, Hipólito de Roma, a inicio del siglo III, él supuso que Jesús fue concebido el 25 de marzo, dice la historia. Y entonces él establece la natividad de Juan el Bautista el 24 de junio. Y como Juan el Bautista y Jesús se llevaban 6 meses, por lo que dice el relato bíblico de Lucas, el capítulo 1, entonces él llega a la conclusión de que Jesús sí nació el 25 de diciembre. Pero estamos hablando del siglo III. Apenas se está comenzando a conjeturar el tema de la fecha. En otras palabras, la fecha llegó a ser fijada más por algunas ideas de algunas personas que porque realmente fuera la fecha en que nació Jesús. También recuerde, pastor, que por esa época se celebraba una fiesta que generalmente tomaba los días de diciembre. Era una fiesta judía que hoy se llama Hanukkah. Hoy, Festival de las Luces. Festival de las Luces. Hoy la celebran los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero que en aquel entonces tenía un nombre diferente. Era la fiesta, a ver si recuerdo ahora. Bueno, después en ese tiempo se llamaba la fiesta de la dedicación. Gracias, la fiesta de la dedicación. Juan 10. Que Jesús celebró inclusive. Sí, él fue a Jerusalén, era la dedicación, dice. Por eso. Y lo que se celebraba precisamente era la liberación del pueblo de Israel de los macabeos. Así que se convirtió en una fiesta que se celebra hasta el día de hoy, esas 9 noches. Exacto. Que son Hanukkah. Y que de paso caen muy cerca del 25 de diciembre. Esa es una de las razones por las que a la Navidad también se le involucraron luces. Por esa fiesta que tenía luces, esa fiesta de la dedicación. Podemos hablar incluso de otras personas. Juan Crisóstomo, en el siglo IV, basó su argumento en la suposición de que la ofrenda del incienso, que presenta Lucas el capítulo 1, el versículo 8 al 11, fue una ofrenda del incienso de Yom Kippur. Y entonces él llega a la conclusión de que Jesucristo debía también nacer alrededor del 25 de diciembre. Bueno, todo esto, cada uno tratando de hacerlo mejor. Pero finalmente todas estas tradiciones judías, de algunos estudiosos, y a todas esas ideas, pues se conjugan y se decide que el 25 de diciembre sea el día del nacimiento de Cristo. Pero no había para aquel entonces ninguna evidencia. Hoy, que más personas estudian sobre el tema, pues podemos decir que existe esa imposibilidad de que hubiese sido en esa fecha. Sí, y obviamente hubo también influencia pagana.
en la adopción del 25 de diciembre porque ese era el día más corto del año. Después los días se alargaban, se creía que el sol había muerto y estaba ahora en proceso de resucitar. Así que no hay duda de que el 25 de diciembre también tuvo influencia pagana. Sí, allí se celebraba una fiesta que es la fiesta del famoso Sol Invictus. Y era precisamente porque los días comenzaban a partir de ese momento a hacerse más largos. Y entonces esa fiesta, que es una fiesta romana, se celebraba desde el 25 de diciembre, perdón, sí, hasta el 25, del 21 de diciembre, perdón, hasta el 25 de diciembre, el Festival al Sol Invictus. Entonces ahora que finalmente el sol nuevamente volvía a radiar. Pero lo que quiero puntualizar es que esta fiesta no fue la única que estableció el hecho de que fuera el 25 de diciembre, sino que habían una mezcla de elementos, sí, fiestas romanas, fiestas judías y algunos hombres que intentaron encontrar que esa podría ser una fecha, lo que finalmente crea un sincretismo, en donde en ese sincretismo también el paganismo permea y finalmente se establece el 25 de diciembre como la fecha para el nacimiento de Jesús. Ahora le voy a tirar, para usar terminología de béisbol, le voy a tirar una curva. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, Sí. ¿por qué celebramos su nacimiento el 25 de diciembre? Bueno, porque no sabemos la fecha exacta en que Jesús nació y no debiéramos dejar pasar por alto un acontecimiento tan importante. Este acontecimiento nos da la oportunidad de predicarle a las personas acerca de la llegada del Mesías, de su primera venida para poder redimir a este mundo. Y aunque la mayoría de los seres humanos han acordado que es esa fecha, y nosotros creemos y sabemos que no fue esa fecha, pues nosotros aprovechamos la oportunidad para hablar de Cristo. No, es más, si no aprovechamos esa oportunidad, pues seríamos un poco ciegos, miopes, al no percibir cuánto beneficio podríamos traer a las personas a que conocieran a Cristo en ese momento. O sea que nosotros en esa época, digamos, tenemos conciertos, coros, tenemos predicaciones alusivas a la encarnación, etcétera, porque la gente está en el ambiente en ese tiempo. Le puedo dar otro ejemplo, una analogía a eso. En Semana Santa en Latinoamérica, las iglesias adventistas, por lo menos en el tiempo que yo estuve allá enseñando teología, siempre durante toda la semana tienen una actividad evangelística especial. Predican sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, a pesar de que la Biblia no manda a guardar Semana Santa. ¿Por qué entonces nosotros los adventistas tenemos esa actividad especial en Semana Santa? La misma razón, la gente está dispuesta a escuchar de Jesús, porque estamos celebrando esas fechas religiosas. Así que esa disposición nosotros la capitalizamos para poder predicar el Evangelio. No es que estemos celebrando esa fecha, sino aprovechamos la oportunidad para ganar almas para Cristo. Y esa es la razón por la cual la hermana White dijo que sería bueno que los adventistas tuvieran reuniones los domingos en la noche, porque esa noche los demás iglesias protestantes tienen su culto. Entonces la gente está acostumbrada a ir al culto, así que aprovechamos para que ellos vengan al culto de la iglesia adventista el domingo en la noche. No es porque la hermana White cree que el domingo es el día de reposo, sino aprovechando que la gente está en ese ambiente y que ellos van a tener servicio en su iglesia y están más propensos a venir a una actividad domingo en la noche en la iglesia adventista. Claro que sí. El apóstol Pablo lo hacía en su momento estratégicamente, reuniéndose con algunos también el domingo, como el Nuevo Testamento lo narra. Y con aquellos que tenían la costumbre de ir el sábado, pues obviamente lo hacía el sábado. En otras palabras, es la manera como nosotros podemos aprovechar las oportunidades para predicar de Cristo. Cuando yo pastoreé la iglesia central de Fresno aquí, que estuve 20 años de pastor, eso nunca hubiera pasado en Latinoamérica, porque allá cambian los pastores cada 3 o 4 años, que me parece muy a menudo. Pero en la iglesia todos los años teníamos un concierto presentado por el coro y una orquesta. La iglesia patrocinaba eso. Y se mandaban invitaciones a toda la comunidad.
los miembros invitaban amigos, invitaban familiares no adventistas. Y una cosa que hacíamos era darle a cada visita un ejemplar del deseado de todas las gentes. Y se tornó en un alcance misionero de la gente. O sea, no estábamos celebrando el nacimiento de Jesús propiamente, porque sabemos que Jesús no nació, pero aprovechamos el hecho de que la gente está acostumbrada a ir a la iglesia en ese tiempo, está recordando el nacimiento de Jesús, y de esa manera es como ponerle carnada al anzuelo, ¿verdad? De esa manera logramos alcanzar a la gente que está en ese ambiente. Hay menos prejuicios en esos momentos, en esas fechas, para hacerlo. Ahora, lastimosamente, en los Estados Unidos, pues la fecha de Navidad es una fecha comercial. Oh, esa es otra cosa. Una fecha comercial, y aquí el que impera en la Navidad no es Jesús, sino es Santa Claus. Exactamente. Porque lo que hay que hacer es vender y que el comercio se despierte y la venta de regalos, etcétera, etcétera, que de paso también eso tiene son tradiciones que vienen de mucho tiempo atrás. Pero quiero decirle que se le ha dado más énfasis al mercantilismo, y nosotros como iglesia tratamos es de que la gente entienda que hay que recordar a Cristo, porque todavía para un grupo de personas, especialmente para los cristianos, este es un momento importante para celebrar su nacimiento. Ahí el que sale ganando es Jeff Bezos de Amazon. Porque en esa época se mandan muchos paquetes. Claro que sí. Y entonces las corporaciones y los almacenes salen ganando. Muchos almacenes hacen prácticamente su año en el mes de diciembre. Y a veces nosotros nos dejamos cautivar por el comercialismo de esa época, y la Navidad se convierte sencillamente en comer tamales, en Colombia natilla, buñuelos, etcétera. Se convierte también como en una actividad secular más bien que en una actividad religiosa. Sí, bueno, lastimosamente así es, pero realmente pues tampoco es la fecha en que Jesús nació, ¿no? Claro. Así que nosotros solo aprovechamos la oportunidad. Ahora, en el calendario de la Iglesia Católica es una de las fiestas obligatorias. Oh, sí. Nosotros no, nosotros damos la opción de la gente si quiere, puede, si no quiere, tampoco. Ahora, hablemos del otro aspecto, el árbol de Navidad. Okay. Algunos dicen que el árbol de Navidad es un símbolo pagano, y que cuando se cuelgan las bolitas esas en el árbol, eso en la antigüedad le colgaban las cabezas de los enemigos al árbol. Entonces, ¿qué podemos decir del árbol de Navidad? ¿Se puede tener? ¿No se puede tener? ¿Qué podríamos decir? El libro Hogar Cristiano tiene un capítulo dedicado a la Navidad. Y en ese capítulo la hermana White habla de que no es pecado, no entraña pecado y no desagrada a Dios el hecho de que nosotros podamos tener un árbol en el templo del cual cuelguen ofrendas para esas casas de culto. Ella dice, le agradaría a Dios. Correcto. Que tuviera un árbol. Y claro, ella especifica la palabra evergreen, que es un pino siempre verde, es decir, un pino natural, sí. no artificial, que se ponga en la plataforma. ¿Y con qué propósito decía ella que de Dios? recoger ofrendas para las casas de culto. Entonces, el regalo que se va a dar en Navidad se le da a Dios. Exacto. Se le da al Señor para que las iglesias tengan recursos, para que sigan adelante, para que puedan predicar el Evangelio, para que la palabra de Dios corra. Entonces, yo veo aquí exactamente lo mismo, ¿no? Es aprovechar la oportunidad que se nos da para poder testificar de la palabra del Señor. Así como, por ejemplo, en esta pandemia, nosotros en Oakland aprovechamos para predicarle a muchas personas. Incluso nosotros aprovechamos para personas que perdieron su trabajo. Hubo un momento en la iglesia donde 68 personas perdieron su empleo, de una sola iglesia, la iglesia central de Oakland. Y tuvimos que de la tesorería sacar dinero para ayudar a los hermanos, pero además, fuera de esos 68, habían muchos visitas que se estaban dando estudios bíblicos que no tenían
con qué comer. Les llevábamos despensas y aún dinero para que compraran otras cosas. Distribuimos más de $20,000 en ayudas para poder ayudar a esa persona necesitada. Así que la pandemia se convirtió en una oportunidad para testificarles, para ayudarles, para servirles. Y además de eso, muchos de ellos tomando decisiones para vida eterna a través de los estudios bíblicos y más aún, siendo bautizados. Entonces, vuelvo y digo, cada una de estas cosas es oportunidad. La pandemia ha sido una oportunidad increíble para predicar, para poder usar las redes sociales. Nunca antes en el mundo, pienso yo, se había usado tanto las redes sociales para predicar el evangelio como esta pandemia. El Señor nos abrió los ojos a muchas iglesias. Yo tengo 3 iglesias, 2 de ellas nunca usaban una red social, no sabían que era un canal YouTube, ahora tienen cámaras, ahora están todos los sábados proyectando sus cultos, y estoy hablando de iglesias de 110 miembros, una iglesia de 90 miembros, usando las aplicaciones de Zoom. Volvemos al mismo concepto, al principio que hemos trabajado. Aprovechamos la oportunidad para predicar a Cristo. La hermana White dice, no se deben desaprovechar las fiestas de Navidad, las fechas de Navidad, perdón, y de Año Nuevo, porque esas son oportunidades para predicar. Desde que comenzó la pandemia, nosotros aquí, cada semana, transmitimos la lección de escuela sabática y un culto divino con historia de niños, con himnos, con lectura bíblica y con sermón. Correcto. Todo el año pasado, hasta el sol de hoy, hasta este sábado, y vamos a continuar, para aquellas personas que están aisladas en su casa y no pueden asistir a la iglesia. Y hemos tenido muchas personas que han agradecido el hecho de que pueden tener culto en su casa cuando no pueden salir por causa de la pandemia. Ahora, una cosa que ha hecho Satanás es que él ha tomado los símbolos que le pertenecen a Jesús y los ha convertido en objetos de idolatría. Correcto. Doy un ejemplo. Rocas. La gente en la antigüedad hacía dioses de piedra. Sí, correcto. Pero ¿a quién simboliza la roca? La piedra. La piedra es Cristo. Correcto. Entonces lo que Satanás ha hecho es, en vez de ver en la piedra un símbolo de Cristo, lo que ha hecho es adorar a la piedra. De la misma manera han hecho con el sol. El sol es un símbolo de Jesús. Sol de justicia. Él es el sol de justicia. Malaquías. Pero ¿qué hizo Satanás? Tomó el objeto que simboliza a Cristo y lo convirtió en un objeto de adoración. Lo mismo hizo Satanás con el árbol. ¿Por qué la hermana White recomienda un pino siempre verde? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ese evergreen, el pino siempre verde, no importa cuán crudo el invierno, no importa cuán caliente el verano, no importa la época del año, siempre está verde. Es un símbolo de Jesús, pero lo que hizo Satanás fue tomar el símbolo y lo convirtió en un objeto de adoración. Entonces, cuando yo estuve de pastor en Fresno, 20 años, solo un año pusimos un árbol, porque había personas que no venían a la iglesia desde que poníamos el árbol hasta que lo quitábamos. Wow. Entonces yo dije, tener el árbol no es un asunto mandado por Dios, y a mí me molesta que la gente no pueda venir a la iglesia, así que nos mandamos a poner el árbol. Pero la gente no se inclinaba a adorar el árbol, como los paganos. Sencillamente era un símbolo que representaba a Cristo Jesús, y la gente traía sus ofrendas y los ponía en el árbol, no como símbolo de que se lo están dando a un dios pagano. El árbol es un símbolo de que están dando las ofrendas a quien representa el árbol, es decir, a Cristo Jesús. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no fanatizarnos en estos asuntos y tornarnos en críticos contra los hermanos de la iglesia, digamos, que pueden tener un árbol o pueden en tiempo de Navidad hacer alguna celebración. Tenemos nosotros que tener misericordia y tenemos que tener compasión con otras personas que no ven las cosas como las vemos nosotros. Como pastores tenemos 2 cosas que hacer. Número 1, educar. Y número 2, evitar que algo divida a la iglesia. Exacto. Así que tendremos que ir educando, pero si vemos que hay cosas que dividen la iglesia, lo que no sea trascendental, no debemos lo hacemos. quitarlo. No Sencillamente, lo hacemos. sí. Y se acabó. Hay un asunto también, pastor, con el tema de los regalos,
Y ya hablamos de que en el árbol se pueden traer ofrendas para el Señor, ¿verdad? Pero a mí me llama poderosamente la atención cuando estamos hablando de esta fiesta de la dedicación que aparece en Juan 10:22. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno. Para aclarar que esta Sí, fiesta... aquí ahí puedo leer ese texto, lo tengo aquí. Juan 10, ok, adelante, pastor. Dice en Juan el capítulo 10 y el versículo 22. Sí. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Bueno, ok. Eso para mostrar que la época en que se celebraba es la que hace consonancia con el 25 de diciembre. De paso, se celebraba el 25 de Quisleo. Era la fecha. Que no necesariamente es el 25 de diciembre en nuestro calendario. Porque el calendario judío es diferente a nuestro calendario. Pero solo para darle una idea que el número 25 ya está ahí. O sea, lo que quiero decir es que hay un sincretismo aquí para las cosas, porque algunos a veces cometemos el error de no analizar todo el contexto histórico y recibimos mucha desinformación por el WhatsApp y por estas cosas. Y hay personas que creen cualquier cosa que aparece ahí. Exacto. No podemos dejarnos guiar por eso. Debemos ir un poco más allá, mirar un poco más allá de lo que nos presenta. Ahora, esta fiesta de Hanukkah tiene elementos interesantes. Número uno, es una fiesta familiar. La fiesta de Hanukkah o la fiesta de dedicación. Número dos, los niños cantan canciones de Hanukkah. Número tres, se reparten regalos. Número cuatro, se unen para poder encender cada día una vela y poder tener una reflexión y orar. Ahora escuche. ¿Usted ha escuchado de la novena navideña? Sí. ¿No le parece algo parecido a las 9 luces de Hanukkah? Sí, no estoy seguro si hay una conexión, pero tal vez es parecido. Tal vez es parecido. Y no solo eso, también aquí se cantan villancicos, aquí se cantan canciones de Hanukkah y aquí se cantan villancicos. Y también aquí se comparten regalos cuando termina la novena. Bueno, yo veo una conexión entre Hanukkah y la novena que la Iglesia Católica ha estado promoviendo durante mucho tiempo. Sí. Yo iba mucho a las novenas navideñas cuando era niño, siendo católico, porque siempre me daban un regalito. Siempre daban un regalito. Y uno como niño corría y allí iba uno con sus maraquitas a cantar los temas de Navidad o los villancicos. Bueno, yo veo esa conexión entre las dos cuando uno estudia Hanukkah y estudia la novena navideña. Pero nosotros no hacemos ni lo uno ni hacemos lo otro. Traigo esto a colación solo para decirles que todo tiene un origen y que hay que estudiar el origen desde la perspectiva correcta. El pastor Manrique es voz autorizada cuando se trata de la celebración de Hanukkah, porque el pastor Manrique pastoreó en New York antes de venir a California y Nueva York. Y tiene judíos. Muchísimos judíos, exactamente. Y en todas partes usted consigue menorá de Hanukkah. Sí, que tienen 9 brazos. Que tienen 9 brazos. En contraste con el del santuario que tiene 7. Tiene 7, ¿sí? Bueno, el tiempo se ha ido rápidamente. Ojalá que lo que hemos estudiado sea de valor. No celebramos la Navidad el 25 de diciembre porque Cristo nació en esa fecha. Aprovechamos el ambiente para poder testificar a otros en cuanto al nacimiento del Mesías. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y les conceda su paz. Nos vemos en la próxima.